No sé si alguna vez te has detenido demasiado tiempo frente a un puesto de discos pirata en la calle. Generalmente todos son iguales. Cajas metálicas oxidadas, toldos improvisados que apenas cubren del sol, y parlantes viejos que reproducen música distorsionada a todo volumen para atraer clientes. Sin embargo, hay algo distinto cuando vas de noche. Los colores se vuelven más oscuros, los letreros fluorescentes apenas parpadean, y los discos grabados parecen reflejar un brillo enfermo, como si te miraran desde la penumbra. Fue en una de esas noches cuando lo encontré. Había pasado por la colonia en busca de películas baratas, cuando un hombre delgado, con la piel demasiado pálida para estar bajo la luna, me llamó con un silbido. No tenía mesa como los demás vendedores. En vez de eso, desplegó una manta negra en el suelo, y sobre ella solo había 3 discos. No tenían carátula oficial ni títulos reconocibles. Las portadas eran fotocopias mal impresas. Rostros borrosos, escenas mal recortadas, letras casi ilegibles. Uno de esos discos me heló la sangre. La portada mostraba al chavo animado, pero no como yo lo recordaba. Su piel era de un color verdoso, sus ojos demasiado grandes, y la gorra que normalmente era de rayas verdes y blancas estaba empapada en lo que parecía sangre seca. El título estaba escrito con una tipografía irregular, como si alguien lo hubiera garabateado con prisa. El episodio perdido. La receta de Doña Florinda. Le pregunté al vendedor de qué se trataba, esperando alguna risa o broma. Pero él solo me respondió con una voz ronca, sin emoción. Eso no deberías verlo. Intenté sonreír, pensando que se trataba de un truco para aumentar el interés. Le ofrecí unas monedas, pero no aceptó. En cambio, me pidió un precio extraño. Déjame un recuerdo. Algo tuyo. No supe qué responder y, quizás por nerviosismo, le entregué mi llavero, un viejo adorno que llevaba conmigo desde la secundaria. El hombre lo guardó en su bolsillo, y entonces me dio el disco. No quise quedarme más tiempo. Mientras me alejaba, juraría que escuché un murmullo detrás de mí. No lo veas de noche. Esa advertencia se me quedó grabada, pero como cualquier curioso, lo olvidé en cuanto llegué a casa. Esa madrugada, alrededor de la 1, puse el disco en la computadora. El menú de inicio era completamente negro, con un texto rojo en el centro que decía: episodio especial. La receta. No había opciones, ni botones, ni nada. Solo eso. Tras unos segundos, comenzó la animación. La primera diferencia que noté fue la calidad. No se parecía a los capítulos transmitidos en televisión. El estilo era más rudimentario, como un intento barato de imitar el original, pero con colores apagados, casi enfermizos. El cielo no era azul, sino de un tono grisáceo que parecía nublado permanentemente. Las paredes de la vecindad estaban cubiertas de manchas oscuras, como humedad mezclada con algo más. El episodio comenzaba con la típica introducción musical, pero deformada. La melodía sonaba lenta, arrastrada, con notas graves que se distorsionaban como si las cintas hubieran sido dañadas. En lugar de risas, se escuchaban murmullos, apenas audibles, como si alguien estuviera rezando en un idioma extraño. La cámara mostraba a los personajes en la vecindad, pero ninguno sonreía. El chavo estaba sentado dentro de su barril, mirando fijamente hacia la cámara, sin parpadear. Kiko jugaba con su pelota, pero sus movimientos eran torpes, casi mecánicos. Y Doña Florinda estaba de pie en la puerta de su casa, con un mandil manchado de un rojo tan oscuro que era imposible confundirlo con salsa de tomate. La escena se mantuvo estática demasiado tiempo, al menos un minuto entero, con un silencio incómodo. Entonces la pantalla parpadeó, y apareció el título dentro del episodio. La receta secreta. La animación mostraba a Doña Florinda dentro de su cocina. Todo estaba mal iluminado, con una luz amarillenta que hacía que los objetos parecieran podridos. Ella revolvía una gran olla, mientras tarareaba una melodía que no correspondía a ninguna canción conocida. El sonido era metálico, como si viniera desde muy lejos. Lo más perturbador fue lo que había sobre la mesa. No eran verduras ni carne común. Eran formas indefinidas, trozos de carne con texturas demasiado humanas. Una mano pequeña, quizá de muñeca o de algo peor, se alcanzaba a distinguir antes de que Florinda la lanzara a la olla con naturalidad. La cámara se acercó a su rostro.
No tenía los ojos animados, sino fotografías reales, incrustadas en la caricatura. Eran ojos cansados, humanos, que pestañeaban en desincronía con la animación. De pronto, alguien tocó a la puerta. Era el profesor Girafales, con el ramo de flores habitual. Pero aquí su voz sonaba hueca, apagada, como si hablara desde un túnel. Florinda lo recibió con una sonrisa demasiado amplia, y lo invitó a pasar. El audio se distorsionó aún más, hasta que apenas podía escucharse lo que decían. Lo único claro fue una frase de Florinda. La receta está casi lista. Solo falta el ingrediente principal. La cámara hizo un corte abrupto hacia el patio de la vecindad. El chavo seguía en su barril, pero ahora miraba hacia la ventana de la cocina. Su rostro estaba pálido, y murmuraba algo que no podía entenderse. Las letras rojas aparecieron en la pantalla, subtitulando sus palabras. No debería estar aquí. No debería verla cocinar. Apagué la computadora de inmediato. El corazón me latía con fuerza, y sentía un sudor frío recorrer mi espalda. Intenté convencerme de que era solo un bootleg mal hecho, una broma macabra de algún fan. Pero entonces noté algo que me paralizó. En la mesa de mi cuarto, junto al teclado, había un objeto que no estaba antes. Un llavero. Mi viejo llavero de secundaria, el mismo que le había entregado al vendedor. Lo sujeté con la mano temblorosa, y juraría que estaba húmedo, como recién sacado del agua. O de algo peor. Fue entonces cuando comprendí que esa advertencia no era una broma. Yo no debía haber visto ese episodio de noche. Pero ya era demasiado tarde. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen fija del chavo dentro de su barril, mirándome con esos ojos sin vida, murmurando que no debía verlo cocinar. El llavero estaba sobre mi mesa de noche, seco ahora, pero con una mancha oscura que parecía haberse impregnado en el metal. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que todo era producto de mi cansancio y de la sugestión. Al amanecer, decidí que debía terminar lo que había empezado. Si ese disco tenía un contenido tan perturbador, necesitaba verlo completo. Una parte de mí pensaba que, si llegaba hasta el final, encontraría alguna broma, un mensaje oculto o un error que demostrara que no era más que una pieza absurda de animación pirata. Así que esperé a que anocheciera otra vez. Contra todo instinto, repetí el error. El menú negro apareció de nuevo, con la misma inscripción roja. Episodio especial. La receta. Cuando la reproducción continuó, la pantalla parpadeó como si el archivo estuviera corrupto. Durante unos segundos, solo se escuchó un ruido blanco acompañado de voces distorsionadas, como lamentos. Entonces, la imagen regresó. Un plano general del patio de la vecindad. Pero no era la misma vecindad animada que yo conocía. El suelo estaba cubierto de charcos oscuros que parecían sangre seca, y las paredes se veían resquebrajadas, cubiertas de moho y sombras que no se movían con la luz. Las puertas estaban entreabiertas, y de dentro de las casas salían sonidos extraños. Crujidos, respiraciones profundas, como si hubiera algo escondido en la oscuridad. Los personajes aparecían de uno en uno, pero no hablaban. Kiko caminaba en círculos, sosteniendo su pelota, que ya no era roja, sino un globo desinflado, cubierto de manchas marrones. Don Ramón estaba sentado en un rincón, con los ojos hundidos, como si hubiera pasado semanas sin dormir. Y el chavo seguía en su barril, pero ahora murmuraba frases más claras, subtituladas en rojo. Ella lo esconde en la olla. Ella guarda los huesos en la tierra. La cámara se acercó lentamente hacia la ventana de la cocina de doña Florinda. El vidrio estaba empañado por el vapor de la olla, y apenas podía verse su silueta revolviendo el contenido. Cada tanto levantaba la cuchara de madera y dejaba caer algo más en la mezcla. Esta vez, con claridad, se escuchó un plop, el sonido inconfundible de carne cayendo en líquido espeso. La animación cambió abruptamente de tono. De pronto, todos los personajes comenzaron a acercarse a la cocina, uno tras otro, como si fueran atraídos por el olor. Pero sus movimientos eran extraños, como si sus cuerpos no tuvieran huesos. Los brazos se desdoblaban en ángulos imposibles, los cuellos se alargaban y contraían, y sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo. El primero en tocar la puerta fue el profesor Girafales. En lugar de su típica frase cortés, solo dijo: «Tengo hambre». Su voz no coincidía con la animación.
Sonaba como una grabación casera, demasiado cercana al micrófono, con un ruido húmedo de saliva al hablar. Doña Florinda abrió la puerta. La cámara hizo un acercamiento grotesco a su rostro. Ya no sonreía. Sus dientes estaban afilados, como si fueran cuchillas metálicas, y chorreaban un líquido oscuro que bajaba por su barbilla. Lo invitó a pasar con un gesto brusco. La escena se congeló. Durante 10 segundos completos, la imagen quedó estática, pero los murmullos de fondo aumentaron. Esta vez entendí claramente una de las frases. Tú también probarás. No soporté más. Pausé el video y me levanté a beber agua. La casa estaba en completo silencio, pero había algo que no me dejaba tranquilo. Sentía que alguien me observaba desde la ventana. Me acerqué con cautela y abrí las cortinas. El patio estaba vacío, como debía estar. Sin embargo, en el vidrio empañado por mi respiración había algo escrito con letras torpes, como si una mano invisible las hubiera trazado desde adentro. No pares de mirar. El vaso se me cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Me alejé de la ventana, con un nudo en el estómago. Contra todo sentido, regresé a la computadora y le di play otra vez. El episodio continuaba dentro de la cocina. La cámara mostraba la olla burbujeante, pero la textura ya no era de caricatura. Era real, grabada con una cámara de baja calidad. El contenido era inconfundible. Trozos de carne humana flotando entre huesos pequeños. Los personajes, en animación, se sentaban alrededor de la mesa. Kiko lloraba, pero su llanto era un lamento adulto, profundo, que no correspondía a un niño. Don Ramón intentaba hablar, pero cada vez que abría la boca solo salían ruidos de huesos crujiendo. El chavo, en cambio, permanecía en silencio, mirando fijamente hacia la cámara, como si supiera que alguien lo estaba viendo desde fuera del episodio. Doña Florinda servía porciones de la sopa en platos de barro. El líquido tenía un color marrón oscuro, y en cada plato caía algo distinto. Un ojo, una mandíbula, un dedo. Todos los demás personajes aceptaban el plato sin protestar, como si estuvieran hipnotizados. Cuando le sirvió al chavo, él se negó a tomarlo. Fue la primera vez que habló con claridad, sin subtítulos. Yo sé lo que cocinas. Su voz no era la infantil y chillona que todos conocíamos. Era grave, casi adulta, cargada de un odio silencioso. Doña Florinda se inclinó hacia él, con la cara a pocos centímetros de la suya. Sus ojos eran dos huecos negros, y sus dientes se extendieron hasta ocupar la mitad de su rostro. Entonces, en un susurro, respondió. El siguiente ingrediente eres tú. La pantalla se llenó de estática. Los murmullos se convirtieron en gritos, como si decenas de voces se mezclaran en una tormenta sonora. Entre esos gritos, distinguí uno que parecía dirigido a mí. Vuelve mañana. Y verás cómo termina. El archivo se cerró solo. Cuando revisé la carpeta en mi computadora, el video ya no estaba. En su lugar, solo quedaba un archivo de texto con el nombre receta.txt. Al abrirlo, encontré una sola línea escrita. Tu recuerdo ya lo tengo. Ahora solo falta tu carne. No dormí esa segunda noche. El archivo receta.txt seguía en mi escritorio, y aunque lo borraba, volvía a aparecer cada vez que encendía la computadora. La frase no cambiaba nunca. Tu recuerdo ya lo tengo. Ahora solo falta tu carne. Intenté distraerme al día siguiente, pero todo me recordaba al episodio. En el mercado, el olor a comida me parecía podrido, metálico. La voz chillona de un niño jugando a la pelota me sonó idéntica al lamento profundo de Kiko en la mesa. Y lo peor. Cada vez que pasaba frente a una ventana o espejo, veía, por un instante, la silueta del chavo parado detrás de mí, inmóvil, con los ojos hundidos. Sabía que debía destruir el disco, pero una fuerza extraña me detenía. Era como si algo dentro de mí necesitara ver el final, aunque eso significara perder la cordura. Esa noche, el disco volvió a iniciarse solo. No tuve que ponerlo en la bandeja. Simplemente, la computadora arrancó mostrando el menú negro, con letras más distorsionadas que antes. Parte final. El ingrediente. Supe que lo que estaba por ver no era casualidad. Era una invitación directa. Y no tuve el valor de rechazarla. La animación comenzó sin música. El silencio era tan absoluto que cada clic de mi mouse sonaba como un trueno. La cámara recorría lentamente el patio de la vecindad, ahora más deteriorado que nunca.
El cielo estaba rojo, como si ardiera en llamas, y las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con sangre. Los personajes no estaban. El barril del chavo aparecía volcado, vacío. En el suelo quedaban rastros de sangre que formaban un camino hacia la puerta de la cocina de doña Florinda. La cámara los siguió sin cortes, avanzando lentamente. Los murmullos empezaron a crecer de nuevo, pero esta vez eran voces reconocibles. El profesor Girafales, Kiko, don Ramón, todos repitiendo la misma frase, una y otra vez. Falta uno, falta uno, falta uno. Dentro de la cocina, la olla hervía con violencia, lanzando burbujas negras que salpicaban el techo. El humo formaba figuras humanas que se retorcían y gritaban en silencio. Sentados alrededor de la mesa, los personajes esperaban con sus platos vacíos, los ojos clavados en la cámara. Doña Florinda apareció desde el fondo. Su cuerpo era una mezcla grotesca de animación y fotografía real. La piel se le caía a pedazos, revelando músculos expuestos. Traía en sus manos un cuchillo de carnicero tan grande que ocupaba media pantalla. Con una voz grave y áspera, dijo: "El ingrediente principal aún no está aquí". Y entonces, todos los personajes giraron sus cabezas hacia mí. No hacia la cámara, sino hacia mí. Los ojos se movieron en perfecta sincronía, como si supieran que los estaba viendo. El chavo, sentado a un lado de la mesa, se levantó lentamente. Su rostro estaba demacrado, pero su expresión era distinta. Parecía suplicar. Caminó hacia la cámara, cada paso acompañado por un sonido de huesos quebrándose. Cuando estuvo frente a frente, sus labios se movieron. No hubo subtítulos esta vez. Escuché su voz con una claridad imposible. Apaga el disco. No la dejes entrar. Sentí un golpe en la puerta de mi casa. Me levanté del escritorio, temblando. Otro golpe retumbó, más fuerte. Corrí hacia la puerta, y con el corazón en la garganta miré por la mirilla. No había nadie. Solo el pasillo vacío y las luces parpadeantes. Cuando volví a girar hacia la computadora, la animación había cambiado. La cámara mostraba una puerta idéntica a la mía, en un pasillo idéntico al mío. Del otro lado, se escuchaban los mismos golpes, sincronizados con los que yo había sentido segundos antes. La puerta de la animación se abrió lentamente. Y lo que salió fue doña Florinda, con el cuchillo en la mano, sonriendo con esos dientes afilados. Cerré el programa de inmediato, pero no funcionó. La animación seguía. Apagué la computadora, la desconecté, incluso quité la batería. La pantalla, contra toda lógica, permaneció encendida. Doña Florinda caminaba por el pasillo virtual, pero cada paso resonaba en mi propio pasillo real, como si alguien invisible lo recorriera al mismo tiempo. Los murmullos en la animación crecieron hasta convertirse en gritos desesperados. El ingrediente eres tú. El ingrediente eres tú. La cámara regresó a la mesa de la cocina. Ahora había un plato más servido, frente a la silla vacía. El vapor que salía del líquido se elevaba en forma de letras que deletreaban mi nombre. El chavo se levantó de nuevo y gritó con voz distorsionada, como si hablara a través de un altavoz roto: "No mires más". La pantalla se llenó de rojo. Por un instante, pensé que todo había terminado. Pero entonces noté algo en mi escritorio. El llavero que había entregado al vendedor ya no estaba. En su lugar había un pequeño hueso, del tamaño de un dedo, con la misma mancha oscura que había visto en la olla. Lo toqué con la punta de los dedos, y estaba caliente, como recién cocinado. Me alejé del escritorio y traté de encender la luz del cuarto, pero el interruptor no funcionaba. Todo quedó a oscuras. Desde la computadora aún encendida, escuché un último susurro, que no pertenecía al chavo ni a Florinda. Era una voz desconocida, profunda, que parecía salir de las paredes mismas. Parte 4 mañana. Ya no puedes detenerlo. El disco se expulsó solo, deslizándose por la bandeja. La etiqueta, antes impresa de forma torpe, ahora estaba escrita con sangre fresca, aún goteando. Episodio perdido. El último recuerdo. Esa noche ya no supe diferenciar la pantalla de la realidad. El disco seguía sobre la bandeja, goteando un líquido espeso que caía al suelo con un olor metálico insoportable, como carne podrida mezclada con óxido. Quise recogerlo con una servilleta, pero al tocarlo sentí un ardor en la piel, como si hubiera puesto los dedos sobre una sartén caliente.
Lo dejé ahí y traté de alejarme de la computadora, pero en cuanto crucé la puerta de mi habitación, todo cambió. No sé cómo explicarlo con claridad. No era mi casa. El pasillo que debería llevar a la sala estaba deformado, más largo, con paredes de color amarillento cubiertas de manchas de humedad. Al fondo, vi la entrada del patio de la vecindad del Chavo. No era posible. El mismo camino de piedra, la misma fuente seca en el centro, los mismos departamentos alineados. Pero estaba vacío, en silencio, como un cementerio abandonado. El cielo arriba no era de noche ni de día. Era un tono gris rojizo, como ceniza iluminada por brasas. Intenté regresar a mi cuarto, pero la puerta había desaparecido. En su lugar, solo había una pared descascarada, con grafitis rojos que formaban frases ilegibles. Lo peor era el olor. Ese hedor a sopa podrida, a carne en descomposición, impregnaba cada rincón. Caminé con cautela hacia el centro del patio. Allí estaba el barril del Chavo, el mismo que había visto en el episodio. La madera estaba hinchada, cubierta de manchas negras, como si hubiera estado empapada en sangre durante años. El barril se movió. Golpeó contra el suelo 1, 2, 3 veces, como si alguien dentro intentara salir. Retrocedí de inmediato, pero de pronto la tapa saltó por los aires y un brazo delgado, cadavérico, emergió. No era caricatura. Era un brazo humano, con la piel gris y los dedos en forma de garras. De adentro salió el Chavo, pero no como personaje animado. Era una figura híbrida. Su cuerpo seguía teniendo proporciones caricaturescas, pero su rostro estaba hecho de piel real, arrugada, con los ojos hundidos y secos. La gorra le colgaba de la cabeza como un trapo sucio empapado de sangre. Me miró directamente y abrió la boca, revelando dientes amarillentos, humanos. Su voz sonó como un eco múltiple. Ella ya viene. No la dejes entrar. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas de los departamentos comenzaron a abrirse una a una. De ellas salían los demás personajes. Don Ramón, encorvado, con el rostro cubierto de moretones. Kiko, arrastrando su pelota desinflada como si fuera un órgano colgante. Y el profesor Girafales, con su ramo de flores podridas que goteaban un líquido oscuro. Todos caminaban lento, tambaleantes, con los ojos blancos y la mirada perdida. Y detrás de ellos, desde la última puerta, apareció doña Florinda. La imagen de la animación no le hacía justicia. En la realidad era peor. Su piel colgaba a pedazos, como una máscara mal ajustada. El mandil estaba cubierto de trozos de carne aún fresca, y sus dientes brillaban como cuchillas bajo la tenue luz rojiza del cielo. Llevaba en la mano el cuchillo de carnicero, arrastrándolo contra el suelo, dejando un rastro de chispas. Falta uno, dijo, con una voz que vibraba dentro de mi cabeza más que en mis oídos. El ingrediente que completa la receta eres tú. Los demás personajes comenzaron a acercarse en círculo, rodeándome. Sus movimientos eran torpes, pero sus intenciones claras. Yo retrocedía, sin salida, hasta quedar acorralado contra la fuente seca. El Chavo, en medio de todos, parecía resistirse. Se interponía entre ellos y yo, levantando sus brazos delgados como para detenerlos. Sus ojos, a diferencia de los otros, reflejaban algo de compasión. No te quedes aquí, me dijo. Corre antes de que ella te pruebe. ¿Pero a dónde podía ir? No había puerta de salida, no había calle. Solo la vecindad extendiéndose como un laberinto infinito. Doña Florinda levantó el cuchillo y lo apuntó hacia mí. Siéntate a la mesa. En ese instante, la fuente seca detrás de mí empezó a llenarse de líquido negro, burbujeante. Dentro del agua se formaban rostros humanos que gritaban en silencio. Reconocí a algunos. El profesor Girafales, Kiko, incluso Don Ramón, todos repitiendo un mismo gesto. Masticar. El círculo de personajes se cerraba más y más. Los murmullos eran ensordecedores. Siéntate. Come. Eres el último. El Chavo se volteó hacia mí, con lágrimas negras cayendo de sus ojos. Siéntate y no habrá dolor. O corre y nunca despertarás. No entendía sus palabras. No sabía si intentaba salvarme o condenarme. Pero antes de decidir, la luz rojiza del cielo parpadeó como si fuera una pantalla. Todo el escenario tembló, y de pronto la voz de Florinda resonó como un trueno. Ya estás dentro de la receta. Desperté en mi cuarto.
O al menos eso pensé. Estaba acostado en mi cama, empapado en sudor. La computadora estaba apagada, el disco sobre la mesa, seco y normal. Creí que todo había sido un sueño. Hasta que vi la pared junto a mí. Alguien había escrito con letras enormes y torpes, usando lo que parecía sangre fresca. Bienvenido a la vecindad. Y lo peor. Debajo de la frase había una lista de nombres. Todos los personajes estaban allí. Kiko, Don Ramón, Girafales, Ñoño. Y al final, mi nombre completo. Me levanté aterrado y corrí a la sala. En el suelo, junto a la puerta de entrada, había un plato de barro, idéntico al del episodio. Dentro, flotaba un trozo de carne que parecía humano. El cuchillo de carnicero estaba clavado en el suelo, con una nota pegada al mango. La nota tenía la misma caligrafía temblorosa de los subtítulos en rojo. Parte 5 mañana. No faltes. El plato de barro seguía en el suelo, esperándome. El trozo de carne flotaba en un caldo espeso que soltaba burbujas negras cada tanto, como si aún estuviera vivo. El olor era tan nauseabundo que me daban arcadas, pero lo peor no era eso. Lo peor era que podía jurar que ese trozo tenía uñas. Quise salir de la casa, pero la puerta no se abría. La llave giraba sin problemas, pero el cerrojo parecía no ceder. Empujé, golpeé, hasta que mis nudillos comenzaron a sangrar. Nada. Al pegar la oreja contra la madera, escuché un murmullo en el pasillo. Voces infantiles, cantando en coro. Ya viene, la cena servida está. Retrocedí de inmediato. Al darme la vuelta, vi que el plato había desaparecido. En su lugar, había una serie de huellas húmedas, como de pies descalzos, que llevaban hacia mi cuarto. Tragué saliva y, contra todo instinto, la seguí. Mi cuarto ya no era el mismo. La computadora estaba encendida sola, mostrando la imagen de la mesa de la vecindad. Todos los personajes estaban sentados, con sus platos llenos, esperando. La única silla vacía era la del centro, justo frente a la cámara. Pero lo verdaderamente aterrador era que esa misma mesa estaba ahora dentro de mi cuarto. La vi con mis propios ojos. Los platos, las cucharas oxidadas, las manchas de sangre seca en el mantel. Todo estaba ahí, tangible. Y en la cabecera, sonriendo con los dientes metálicos, estaba doña Florinda. Tarde, pero llegaste. Dijo. El ingrediente final nunca debe faltar. Kiko golpeaba la mesa con los puños, llorando en silencio. Don Ramón se rascaba la piel, arrancándose pedazos que caían en su sopa. El profesor Girafales giraba las flores podridas entre los dedos, dejando caer pétalos negros en el caldo. El chavo era el único que no se movía. Me miraba con una expresión de súplica, igual que antes. No lo pruebes. Susurró. Si lo pruebas, ya nunca podrás salir. Doña Florinda le lanzó una mirada fulminante. Con un movimiento brusco, lo tomó del cabello y le hundió la cabeza en su plato. El grito del chavo fue tan real, tan desgarrador, que sentí que me arrancaban el alma. Todos comen. Dijo ella. Nadie se niega a la receta. El cuchillo de carnicero estaba frente a mí, clavado en la mesa. La hoja goteaba sangre fresca. Doña Florinda lo levantó con calma y señaló mi plato. Toma tu lugar. La silla vacía crujió sola, moviéndose hacia atrás como invitándome a sentarme. El hedor del caldo era insoportable, metálico, con un dejo dulzón que me revolvió el estómago. Pude ver claramente qué había dentro. Un pedazo de lengua, aún con restos de saliva. Me levanté, intentando retroceder, pero al mirar atrás descubrí que ya no estaba en mi cuarto. Estaba dentro de la vecindad, en la misma cocina deformada del episodio. El cielo rojo se veía por la ventana, y el vapor que salía de la olla cubría las paredes con formas de rostros suplicantes. No había salida. Siéntate. Repitió doña Florinda, cada vez con más fuerza. Siéntate. Los personajes comenzaron a golpear la mesa en un ritmo cadencioso, como un tambor macabro. El sonido retumbaba en mi cabeza, haciéndome perder el equilibrio. Finalmente, no sé si por miedo o por hipnosis, me senté. La cuchara estaba fría en mis manos. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. El caldo burbujeaba, liberando un humo espeso que se metía en mis pulmones como si quisiera asfixiarme. El chavo levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos y la cara cubierta de restos de sopa. Con voz ahogada, me dijo.
Si pruebas aunque sea una gota, ya serás parte de nosotros. Las lágrimas me corrían por el rostro. Miré a mi alrededor, buscando un escape. No había. Todos los demás me observaban, inmóviles, esperando. Doña Florinda sonrió. Bebé. Con un movimiento involuntario, acerqué la cuchara a mis labios. El olor era insoportable, pero el líquido se deslizaba solo. Lo probé. Y en ese instante, todo cambió. El sabor era indescriptible. Una mezcla de óxido, carne podrida y algo dulzón que me revolvió las entrañas. Apenas toqué la lengua con la punta de mis labios, una sensación ardiente recorrió todo mi cuerpo, como si me estuvieran quemando por dentro. Los murmullos explotaron en gritos. Ya es nuestro. Ya es nuestro. Me levanté de golpe, escupiendo el caldo. El chavo se puso frente a mí, desesperado. No termines la sopa. Gritó. Aún puedes escapar. Pero si comes todo, ya nunca despertarás. Doña Florinda golpeó la mesa con el cuchillo, furiosa. No puedes negarte a la receta. Nadie puede. La cocina tembló. Las paredes se agrietaron, dejando ver detrás un espacio negro infinito, lleno de manos que se extendían para atraparme. Los platos comenzaron a derretirse, convirtiéndose en charcos de carne líquida. Los personajes gritaban y reían al mismo tiempo, sus rostros deformándose, mezclando carcajadas con lamentos. El profesor Girafales arrancó su propia lengua y la lanzó dentro de la olla. Kiko se golpeaba la cabeza contra la mesa hasta dejar manchas rojas. Don Ramón, con los ojos en blanco, se desgarraba el abdomen y sacaba trozos que también iban al caldo. Doña Florinda reía como nunca. Falta poco. Cantaba. Solo falta que termines tu plato. El chavo me tomó de la mano. Su piel estaba fría como hielo, pero en sus ojos vi algo humano. Tienes que romper el disco. Susurró. Es la única forma de salir. Al mirar la mesa, lo vi. El disco estaba ahí, entre los platos, con la misma carátula distorsionada. Pero ya no era un simple objeto. Estaba latiendo, como un corazón vivo, cada latido acompañando el hervir de la olla. Lo tomé con la mano temblorosa. Estaba caliente, vibrando, cubierto de un líquido espeso. Doña Florinda gritó con un odio indescriptible. Si lo rompes, te rompes tú también. En ese instante, todo se congeló. Los personajes quedaron inmóviles, las burbujas de la olla suspendidas en el aire. Solo yo podía moverme, con el disco latiendo en mi mano. Sentí que el objeto intentaba hablarme. Voces salían de su interior, voces que suplicaban. No lo destruyas. Somos recuerdos. Si lo rompes, morirás con nosotros. La duda me consumía. El chavo me miraba, desesperado. Hazlo. Doña Florinda levantó el cuchillo. Atrévete. Y yo, con todas mis fuerzas, levanté el disco por encima de mi cabeza, listo para lanzarlo contra el suelo. La pantalla de la computadora parpadeó sola en mi cuarto real. Allí apareció un mensaje en letras rojas, escrito como con sangre fresca. Parte 6 mañana. El final de la receta. El disco latía en mis manos como un corazón enfermo. Cada pulso recorría mis brazos hasta helarme la sangre. Los ojos de todos los personajes seguían fijos en mí, aunque el tiempo estuviera congelado. Doña Florinda sostenía su cuchillo, suspendida en el aire, pero podía sentir su odio palpitar en cada sombra de la cocina. El chavo, frente a mí, suplicaba en silencio. Sabía que debía hacerlo. Sabía que romper el disco era la única forma de escapar de la receta. Con un grito desesperado, levanté el objeto por encima de mi cabeza y lo lancé contra el suelo. El impacto fue seco, como si hubiera quebrado hueso. El disco se partió en 1000 pedazos, pero en vez de esparcirse, los fragmentos se derritieron, convirtiéndose en charcos de sangre que comenzaron a deslizarse hacia la olla. Los gritos volvieron de inmediato. Los personajes chillaban, reían y lloraban al mismo tiempo, mientras sus cuerpos se retorcían, deformándose en figuras indescriptibles. Kiko perdió la cabeza, que rodó por el suelo riendo. Don Ramón se deshizo en polvo negro. El profesor Girafales se dobló sobre sí mismo hasta quedar reducido a un ramo podrido. La única que permaneció intacta fue Doña Florinda. ¿Crees que puedes romper la receta? Su voz retumbó como un trueno. La receta eres tú. Corrió hacia mí con el cuchillo levantado.
Cerré los ojos, convencido de que todo terminaría ahí. Pero el cuchillo nunca me tocó. En lugar de eso, escuché un estruendo, como un vidrio rompiéndose, y al abrirlos me encontré en mi cuarto. La computadora estaba apagada. El suelo estaba limpio. El disco ya no estaba. Por un momento creí que todo había terminado. Pero al voltear hacia la pared, lo vi. Mi nombre seguía escrito con sangre, al final de la lista de la vecindad. Y debajo, una nueva frase había aparecido. Episodio completado. Los días siguientes fueron un infierno. Donde quiera que iba, veía señales de la vecindad. En el mercado, los cuchillos brillaban como el de Florinda. En la calle, los niños jugaban cantando la misma canción. Ya viene, la cena servida está. Cada noche soñaba con el chavo, mirándome desde su barril, repitiendo la misma advertencia. No la dejes entrar. Y cada madrugada, despertaba con un plato de barro en mi mesa de noche. Dentro siempre había algo distinto. Un ojo, un pedazo de lengua, un hueso pequeño. Siempre caliente. Siempre fresco. Intenté mudarme, pero no importaba dónde fuera. La vecindad aparecía en mis sueños, y los platos me seguían. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí investigar. Conecté a internet para buscar algo sobre ese episodio perdido. Y no fui el único. Existen foros ocultos donde otras personas han hablado de lo mismo. Discos encontrados en puestos de piratería, episodios de El Chavo animado con animaciones perturbadoras, siempre protagonizados por Doña Florinda cocinando algo que no debía cocinar. Algunos decían haber visto cómo ella descuartizaba a los personajes uno a uno, sirviéndolos en la mesa. Otros afirmaban que el Chavo intentaba advertir al espectador, pero que si mirabas hasta el final, ya no podías escapar. Nadie sabía de dónde salían esos discos. Algunos aseguraban que eran grabaciones hechas por un animador obsesionado, otros que eran un ritual disfrazado de caricatura. Pero todos coincidían en algo. Una vez que lo veías, el episodio comenzaba a repetirse en tu vida. Algunos usuarios dejaron de publicar después de contar su experiencia. Nadie supo más de ellos. Hoy, mientras escribo esto, la computadora se encendió sola otra vez. En la pantalla no hay menú ni episodio. Solo un mensaje, escrito en letras rojas que gotean como sangre fresca. Has probado la receta. Ahora eres parte de la vecindad. Al mirar al suelo, veo que no estoy solo. Alrededor de mí, sentados en silencio, están todos los personajes. Kiko llora en silencio, Don Ramón me observa con los ojos vacíos, Jirafa les ofrece flores podridas. Y en la cabecera, con el cuchillo en la mano, está Doña Florinda. El Chavo está frente a mí, llorando. Me extiende un plato de barro, lleno hasta el borde con ese caldo espeso y nauseabundo. Perdóname. Susurra. Pero todos debemos comer. El cuchillo desciende. Si alguna vez encuentras en un puesto de piratería un disco con la portada distorsionada del Chavo, con el título La receta de Doña Florinda, no lo compres. No lo reproduzcas. Y sobre todo, no lo veas de noche. Porque si lo haces, tarde o temprano la receta te alcanzará. Y entonces descubrirás la verdad. Doña Florinda siempre fue caníbal. Y tú, lector, ya has leído demasiado. Mañana, al despertar, revisa tu mesa de noche. Quizás encuentres un plato de barro esperándote. Con tu nombre escrito en el borde. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.